japonesa de calidad garantizada. Bien, el primer inmunomodulador de origen natural, pionero en la inmunoterapia. Bien, con patente americana. Porque con Diners Club Miles siempre hay un plan para tus millas. Si eres de los que rompe todo, compra tu smartphone en plan Movistar. Y si rompes la pantalla, te la cambiamos gratis. Movistar, elige todo. Ven a la Feria de Vivienda Mi Casa Clave, del 13 al 22 de abril, Centro de Exposiciones Quito. Con el nuevo Chevrolet Cavalier, estos buenos momentos duran mucho más. Chevrolet, find new roads. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse. Sin atiranarse. Este color amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Muy buenos días con todos. Damas y caballeros, hay cualquier cantidad de tomas de precisión respecto del pensamiento mundial, del pensamiento americano, del pensamiento latinoamericano y algunas bases comprobatorias que a ustedes les va a permitir conducirse en el rol cumplido por el presidente de Colombia, naturalmente la cúpula gubernamental colombiana, naturalmente la señorita canciller, obviamente el frente interno de ellos y nuestras réplicas que a través de los titulares de prensa nacional ecuatoriana se han convertido en mensajes de reclamo, en sugestivos mensajes de reclamo, en sugerentes reclamos hacia la cantidad de mentiras que hemos tenido que nosotros asimilar. Hay una ligera controversia entre lo decidido por el señor presidente de la República nuestro, el señor licenciado Moreno, por lo hecho ayer, por lo resuelto y decidido esta víspera, pero la mayor parte construye un entorno de adhesión y esa es la unidad que nosotros debemos exhibirle al mundo, no discutir con nuestro propio mandatario. Lo que hizo ayer ya debió haber hecho hace rato. Bueno, pero este momento le ha ido una buena irreverencia a la viveza criolla que introduce siempre en sus actuaciones buena parte de los sectores gubernamentales de Colombia. Con nosotros, Colombia ha sido un vecino bastante mentiroso, por decirlo menos. Un vecino que solo ha visto para sí, para su propio beneficio. Ese vecino que sabe a dónde apunta y que solo quiere aparecer como el mejor del barrio. Pero no lo es.
no ha habido una lealtad como nosotros hemos querido para Colombia. Y recuerden ustedes, cuando invadió nuestro territorio, bombardeó nuestro territorio, precisamente por lo que Correa había estructurado una especie de alianza de disimulos mutuos con la guerrilla de las FARC, que estaba en su máxima expresión y que quería más bien amplificarse como la líder revolucionaria del continente. Y luego ya vimos lo que organizó el chavismo. Y en fin. Señoras y señores, tenemos las siguientes informaciones a manera de crónicas de interpretación. Uno que pertenece al Nuevo Herald. Dice Ecuador y las FARC, y se pregunta a León Hernández, un columnista, un periodista de gran importancia en el Nuevo Herald, se pregunta este 15 de mayo. Ahí, ese es de archivo, sí. Dice un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, difundido en marzo del 2016, un recorderis muy importante que le pido lo atiendan, señala que Ecuador es un país de tránsito para los precursores químicos, para el procesamiento de narcóticos ilegales, pero también es vulnerable a la delincuencia organizada transnacional debido a la debilidad de sus instituciones públicas, unas fronteras totalmente permeables y especialmente la corrupción. Esto decía el Nuevo Herald. El organismo calificó al Ecuador como uno de los países por los que más drogas ilegales transitan hacia la Unión Americana y hacia Europa. En el texto se indicó que en Ecuador operan organizaciones criminales transnacionales, incluidos los carteles de los Zetas, Sinaloa, del Golfo, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sin embargo, en junio del 2016, esto es, caballeros aludidos y que están en este momento paseando, buscando algo en nuestras calles. Estas son tomas del pensamiento del periodismo norteamericano. El Nuevo Herald dice: en junio del 2016, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos condecoró al ministro del Interior de Ecuador, José Serrano, en reconocimiento a los resultados de la lucha antinarcóticos. Los resultados totales para el 2016 arrojaban que la Policía Nacional de Ecuador había incautado un récord, el récord de 110 toneladas de droga. 110,5 toneladas de droga, principalmente cocaína, de las cuales 96 correspondían al tráfico internacional de narcóticos. No obstante, en entrevista para el Nuevo Herald, Francisco Huerta preparó un informe llamado Informe de Angostura sobre el caso de la muerte de Raúl Reyes, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El número 2, ocurrida en suelo ecuatoriano
ustedes recuerdan, en marzo del 2008. Vio con preocupación la magnitud de lo que se captura en términos del uso de suelo ecuatoriano como puente de la droga. Tradicionalmente nosotros éramos un país considerado a lo largo de muchas décadas como de tráfico en términos de drogas. Pero después ha comenzado a incrementarse el volumen de lo que se captura, por lo que se presume que ya también tiene no solo tráfico, sino también producción a pequeña escala en cuanto a cultivos, así como transformación de pasta de coca, por ejemplo, en cocaína. No sé cómo entender esto, ¿no? Así como transformación de pasta de coca, por ejemplo, en cocaína. O sea, la conversión que ya nosotros hemos asumido en nuestra tierra, en nuestro escenario de vida. Yo lo que intento es hacer entender al público ecuatoriano al sitio hasta donde nos han conducido, especialmente por alianzas estratégicas de pseudo connotación geopolítica, revolucionaria, socialista del siglo XXI, o porque habían, obviamente, donaciones para que un mandatario abusivo conquiste los corazones, engañe a la gente y se mantenga más de una década en el poder. Todos estos sectores, la narcopolítica latinoamericana y mundial, le apoyaban y lograron sus propósitos. Esta es una crónica de archivo, pero las que elegimos para este momento pertenece a Walter Spurrier, periodista de quilates, ¿no? Así como nuestro primer invitado que ha arribado ya al estudio de la cadena Democracia, un académico muy objetivo y virtuoso como es el doctor Sebastián Mantilla Vaca. Muchas gracias. Ahora estamos aludiendo a Walter Spurrier y la conexión en este momento no se ha logrado una conexión con imagen, que ya es aquí una obligación y que el equipo técnico y de producción de Democracia Televisión deben conocer que nosotros debemos inaugurar lo más pronto posible y en esta época se hace indispensable la modalidad que nosotros debemos observar y que se llama vía Skype. Bueno, el asesinato de 3 colegas del comercio, dice Walter Spurrier, ha dolido a la sociedad que exige a las autoridades castigar a los culpables. Es también un rudo despertar. Ya no somos la isla de paz, en contraste con Colombia y sus guerrillas. Perú que las tuvo. Y Venezuela bajo el control de una sanguinaria y corrupta pandilla también lo tiene. Esta banda delincuencial colombiana que ha secuestrado a nuestros periodistas. Ayer hubo un acto de veras importantísimo en cuanto a lo que había organizado la primera autoridad de nuestro distrito, que es el señor alcalde.
lo que expresaron los familiares duele en el alma. Y estoy contándoles alternadamente cosas que tenemos, ojalá para nosotros presentarlas como testimonios de una víspera rica en cuestionamientos internos, en una riqueza de confianza, credibilidad y afecto al sacrificado rol que estamos cumpliendo los periodistas, no siempre muy bien reconocidos por grupos de charlatanes que se dan de académicos y critican la labor que venimos desarrollando, que si no fuera por la prensa ecuatoriana esto sería un misterio, cerrado misterio, sociedad anónima, de callar las cosas. Y un pueblo sin verdades es un pueblo desarmado, es un pueblo insulso. En fin, Sebastián, muchas gracias por estar aquí. Economista, Walter Spurrier, le saludamos muy respetuosa y entusiastamente. Nos han ofrecido apoyo un gran conjunto de países y ahora queremos precisar las cosas. Es un rudo despertar, según su crónica, lo que tenemos este momento en escena ecuatoriana. ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué lo califica como un rudo despertar? Perdone, Walter, bienvenido. Buenos días, estoy en estudio con Sebastián Mantilla. Y claro, vamos a tener más adelante incluso la posibilidad de dialogar con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Me pareció interesante llamarlo a través de nuestros responsables del servicio noticioso, y el expresidente se ha animado a comentar el momento que están viviendo las relaciones ecuatoriano-colombianas, que es un momento muy tenso, con un rudo despertar también del señor presidente. Mire las coincidencias en la apreciación que tenemos de la coyuntura. El señor presidente, para bien o para mal, nuestro presidente, para bien o para mal, nuestro presidente, el licenciado Moreno, se ha revelado y ha suspendido, ha clausurado lo que con buena fe él ofreció al tenor del carácter, de la buena voluntad, de la sinceridad que el pueblo ecuatoriano manifiesta en estos temas. Siempre, históricamente, hemos sido un pueblo de paz, muy solidario, especialmente con los vecinos, salvo una parte de la historia donde tuvimos que lidiar con el vecino de abajo. Y hoy nos respetamos y hemos mantenido una buena liga por los problemas de nuestros pueblos. Bueno, don Walter Spurrier, usted va a acompañarnos y conjuntamente con Sebastián Mantilla en esta plática con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, a quien le vamos a llamar en 3 minutos. Pero, mientras tanto, este rudo despertar que estamos ponderándolo como una columna de opinión difundida por Diario El Comercio, respetable institución, querida institución, a la que acompañamos el día de ayer, no al comercio, a los familiares del equipo del comercio, pero también al periódico, es obvio. El periódico es el afectado.
es el cuarto familiar en esta desgracia. Muy buena iniciativa, excelentes palabras. Yo di mi celular que grabamos con imagen. Ojalá me puedan ayudar con la edición. Está en mi celular, lo grabé íntegramente y sería solamente de ofrecerle mi celular al señor, a Felipe, por favor. Entréguele, no, tiene que llevar mi celular a Felipe y él va a hacer la correspondiente edición. Usted estése aquí. Ok. Y hoy doy la orden para enlazarnos. ¿Por qué? El celular grabó ayer el homenaje en el Palacio de la Alcaldía de Quito, organizado por el señor alcalde Mauricio Rodas, en homenaje a nuestros caídos. Y eso tenemos grabado íntegramente, esa ceremonia, en nuestro celular, en el personal, que le ruego a Felipe tenga la gentileza de editarlo. Las partes fundamentales de los discursos y de los propósitos que Mauricio Rodas, a nombre de la ciudadanía, hizo bien en manifestar a los familiares de los caídos. Bueno, quisiéramos una opinión, doctor economista Spurrier, de su parte desde la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo el puerto principal está haciendo seguimiento de esta dura prueba que nos manda para consolidar nuestra amistad, nuestra unidad, nuestra fraternidad y solidaridad? Señor economista Spurrier, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, licenciado, muy buenos días, Sebastián, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y televidentes. Bueno, en Guayaquil, como en el resto del país, igual que en Quito, estamos todos con el shock del triple asesinato y luego de la toma de conciencia que esta guerrilla, o ya no, a lo mejor se puede llamar guerrilla, ahora estas bandas delincuenciales que sin la bandera de las FARC, pero siguen siendo los mismos, excepto los líderes que ahora quieren ir al Senado, han venido actuando en territorio nacional y nos estamos despertando a eso, porque aparentemente lo que ha sucedido es que las autoridades actuales han buscado tener un poco de control en la frontera y estos señores delincuentes que han venido operando sin restricciones en nuestro territorio matan a los 3 periodistas para mandar la señal de que ellos están bajo control y que nuestras Fuerzas Armadas deben respetar su territorio. Entonces todos estamos golpeados, todos hemos vivido el aumento del narcotráfico. Parte de la droga colombiana se ha exportado por puertos ecuatorianos, parte se ha salido por el puerto de Guayaquil. Aquí se han hecho muchas detenciones de despachos de droga y ahora estamos todos con la conciencia de que estas bandas delincuenciales están aquí, están afectando nuestro territorio y estamos involucrados. Ya no estamos viendo por la ventana lo que pasa en Colombia, sino que realmente ya están dentro de nuestro territorio, ya actúan en nuestro territorio y tenemos que solucionar esto y puede tener consecuencias porque todo conflicto con una fuerza importante de gente muy bien armada y muy entrenada puede significar nuevos golpes a nuestra población, a nuestra economía, a nuestra infraestructura, a nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, estamos aquí también, como en Quito, como en la frontera, como en Cuencas, como en Manabí, como en todas partes. Gracias, Walter. Despiertos ante esto. Sí. Gracias, economista. Yo tengo el honor de presentar en nuestros micrófonos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él está por línea telefónica.
Qué pena, queríamos utilizar la modalidad Skype para que pueda ser advertida su presencia en todos los receptores, no obstante que contamos con una televisión digital. Lamentablemente no podemos tenerle con imagen, lamentablemente. Sin embargo, presidente Uribe, sea usted bienvenido. Y voy al grano, ¿no? Ecuador acaba de frenar diálogo del ELN ejecutando una operación con Colombia. Este es un titular del diario afectado, del diario de nuestro periódico tradicional, de gran respetabilidad, especialmente en la capital de la República, el diario El Comercio. Y entonces, no sé qué le parezca a usted, las últimas decisiones e instrucciones que ha dado nuestro presidente Lenín Moreno, pidiendo a nuestra canciller informar la decisión a la guerrilla del ELN, que aquí encontró cobijo, escenario para que platique, para que convalide, digamos, este esfuerzo de paz. Pero preocupado de la presea mundial, a nosotros nos ha maltratado con una circunstancia que ya lo comentará usted mismo, porque no ha sido tan expresiva la señal, tan graficante la señal de Colombia frente a nuestro problema. Entonces, aquí no ha sido la cosa. Huacho es ecuatoriano y resulta que podría ser colombiano, desde nuestro particular punto de vista. Presidente Uribe, las cosas se han dado de una manera muy inequitativa para lo que nosotros hemos ido con Colombia, ¿no? Con Colombia, desde nuestro fondo del alma, nuestra hermana nación, nuestra grata vecina, pero que nos trajo porque también a ustedes les llegó por obra del destino las inequidades económicas, sociales. Y bueno, ahí hemos estado respetándonos, pero el presidente Moreno se ha sentido engañado. ¿Qué le parece a usted el frenazo que le da el diálogo del ELN, poniéndole ya condiciones que debió haber inaugurado ese pacto, esa generosidad para ser anfitrión de arreglos, como nos caracteriza a los ecuatorianos? Yo quiero dejarle con la audiencia de la cadena Democracia en todo el país, para que tenga la bondad, presidente Uribe, de hacernos conocer cuál es su visión de todas las cosas que han ocurrido. Muy buenos días, presidente Uribe. Muy buenos días, distinguidos amigos de Revista de Opinión de la cadena Democracia. Mi saludo a ustedes, a todos sus televidentes, mi solidaridad con la hermana patria ecuatoriana, con su ciudadanía, sus autoridades, con los periodistas, por todos estos sucesos que han ocurrido por causa del terrorismo. A mí me parece bien la decisión del presidente Lenín Moreno. Nosotros hemos dicho desde hace mucho rato, si el terrorismo ve que lo llaman a dialogar sin suspender las actividades criminales y que lo que le ofrecen es pura impunidad, entiende que eso no es un llamado a la paz, sino una rendición democrática para darle más espacio al terrorismo. Y lo que hace esa impunidad es multiplicar las acciones del terrorismo. Por eso nos parece correcto que Ecuador reclame frente a todas estas circunstancias y que impida que se lleve ese diálogo allí mientras no haya
condiciones sinceras que cesen la violencia. Y me da mucha pena tener que decir esto. La circunstancia de que Guacho sea nacido en cualquier pueblo colombiano o en cualquier comunidad ecuatoriana, no en ningún momento atenúa la responsabilidad del gobierno colombiano de haber permitido con la impunidad este crecimiento de los grupos terroristas. El terrorismo hay que combatirlo, independientemente de dónde hayan nacido sus integrantes, porque el terrorismo finalmente no tiene fronteras territoriales, ni límites éticos, ni límites jurídicos. El terrorismo es oportunista. Un día se quiere cobijar en el territorio de un país, esperando que ese país lo proteja. Pero al siguiente día, cuando se siente, o con toda la fuerza para desafiar ese país, o se siente que ese país no le da impunidad, entonces el terrorismo también ataca a ese país. Distinguidos amigos. Presidente, me da pena decirlo, pero usted cuando vio que el exmandatario tenía otras intencionalidades, comenzó a auscultar los verdaderos propósitos y acuerdos a los que había arribado, no solamente por el $500,000, sería más, sería menos, que le ubicó el desaparecido Mono Jojoy en las cuentas de la campaña presidencial de Correa. Usted no se quedó en silencio siendo mandatario titular, aunque usted también no pudo instrumentar, organizar algo que nos motivó a agradecerle de comienzo, que iba a crear una estructura, un dique defensivo para que no se pasen las FARC al territorio ecuatoriano. Usted recordará, presidente Uribe. Pero eso no ocurrió. Ahora, ¿qué le parece esta posición de nuestro presidente? Creo que sí. Yo lo que le quería preguntar, ¿sí? ¿Estamos al aire? Sí, estamos retomando la llamada telefónica. La parte principal que hay que decirle al presidente Uribe. Sí. Voy al grano, señor presidente Uribe, con el mayor respeto. Lo que yo quería recordarle a ustedes y al pueblo de Colombia es que usted optó por bombardear nuestro territorio. Nosotros podríamos en este momento hacer lo mismo, presidente Uribe, para castigar a Guacho por lo que nos está haciendo en territorio colombiano. A ver, queridos amigos, ustedes estaban preguntando por dos cosas o por tres. Por el tema de los dineros de la FARC. Así es. En su momento se denunció. Eso es lo que aparece en los mismos computadores de la FARC. Segundo, están preguntando por el tema de que no había contención. El gobierno mío hizo un gran esfuerzo en la frontera y en todo el territorio de Colombia. Y prueba de ello fue la disminución del narcotráfico, que es el combustible de todos estos criminales. Y Colombia iba mejorando, y si hubiéramos continuado esa política, estoy seguro que no habría grupos criminales colombianos hoy haciendo el daño que le han hecho al hermano Ecuador. Tercero, quiero repetirle a los oyentes, al gran pueblo hermano de Ecuador, yo nunca tuve la intención de bombardear Ecuador ni de afectar su soberanía. Nosotros procedimos contra unos terroristas que usurpaban el territorio de Ecuador. Eso sí que violaban su soberanía. Y que desde allá tenían controlado el secuestro de Ingrid Betancourt, de 3 norteamericanos, y el secuestro de muchos colombianos. Uno quisiera hoy que hubiera una gran voluntad de Juan Manuel Santos de combatir el terrorismo, que no la tiene. Lo que ha hecho es tener indulgencia con el terrorismo. Y uno quisiera hoy que hubiera un gran acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno de Colombia para combatir el terrorismo. Cuando los gobiernos democráticos, todos a una, se dan a la tarea de combatir el terrorismo, pues no hay que implementar acciones unilaterales. Soy claro en eso, amigo.
Presidente Uribe, lo que le pido es comparar es la misma situación que usted advirtió en suelo ecuatoriano se había instalado el difunto número 3 en ese tiempo número 2 de la guerrilla de las FARC, con aquiescencia del señor presidente Correa de ese entonces. Y entonces procedieron ustedes prácticamente a invadir, por breves minutos cumplieron una tarea de combate prácticamente y acabaron con ese nicho de miembros de alto nivel que penetraban frecuentemente a tierra ecuatoriana a hacer sus cosas, a hacer sus diligencias revolucionarias. Usted los exterminó prácticamente ese campo cedido por Correa. Y entonces nosotros le pregunto yo en buena onda, señor presidente Uribe, ¿podríamos hacer lo mismo? ¿Qué nos diría el presidente Santos si nosotros bombardeamos los territorios colombianos y castigamos al criminal que nos tiene complicados? Amigo, mire, muy breve. Primero, he dicho 1000 veces y repito hoy, yo nunca tuve la intención de proceder contra el territorio, contra la soberanía de la hermana patria ecuatoriana. Si así lo entendieron, pido de todo corazón que comprendan y que reflexionen, que nunca, y acepten mis excusas, yo nunca quise proceder contra el territorio, contra el hermano pueblo ecuatoriano, contra su soberanía. Segundo, llame eso una acción unilateral contra el terrorismo. Tercero, ¿cómo se evita? Cuando los países democráticos asumen unas políticas comunes para derrotar el terrorismo, especialmente aquel terrorismo que está en las áreas de frontera. Cuando esa decisión la toman los países democráticos, se evitan acciones unilaterales. Creo ser suficientemente claro. Si tuviera una última pregunta, con el mayor gusto, si no me tengo que despedir porque tengo unos compromisos en el Congreso Nacional de Alcaldes en Cartagena. ¿Qué nos aconseja, presidente Uribe, después de su primera batalla contra las FARC, que determinó otros rumbos de esta organización? Ahora nos quieren tomarse con nosotros. Recuerden ustedes, la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. El pueblo ecuatoriano no merece la agresión terrorista. Mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano, con su gobierno, con ustedes, estimados periodistas, y la firmeza ecuatoriana contra el terrorismo ayudará mucho a que se supere este problema que infortunadamente ha contado con la indulgencia del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Y Santos, ¿cómo querrá convalidar la presencia o escenario abierto con toda la buena fe y buena voluntad por el presidente ecuatoriano para el tema del ELN? ¿Tiene razón entonces nuestro mandatario de decir hasta aquí nomás porque ustedes no son leales en Colombia con nosotros, en la cúpula colombiana con nosotros? ¿Para qué integrar en este pecadazo al pueblo colombiano que tanto queremos? Desde que conocí esa decisión del presidente Lenín Moreno, le he apoyado. Ahí está mi pronunciamiento en las redes sociales. Es totalmente válido, comprensible la decisión que ha tomado el gobierno ecuatoriano con esta acción violenta contra Ecuador. No, Ecuador tiene todo el derecho a decir, suspendo el permiso para que esos diálogos se desarrollen en este territorio. Además, yo creo que eso sí es ofensivo, que Juan Manuel Santos trate de atenuar, trate de justificar, trate de despreciar su propia responsabilidad, diciendo que no, que fue que el guacho nació allá. Hombre, por favor,
no se puede rayar en el cinismo, queridos amigos. Pero mi saludo a todos ustedes, al pueblo ecuatoriano. Perdone, presidente, pero no nos debe Colombia entregar los cuerpos, porque los mataron en territorio colombiano. Hombre, si tienen esos cuerpos, que los entreguen. Claro, querido periodista, si tienen esos cuerpos, que los entreguen, por supuesto. ¿Usted cree que está en manos de Santos aquello? No sé si los habrán encontrado o no. No conozco esos detalles, amigo, y me sentiría mal dando una opinión sobre unos aspectos que no conozco. Pero toda la solidaridad en la lucha contra el terrorismo. ¿Qué le aconseja el presidente Moreno? ¿Qué le aconseja a nuestro mandatario si es que le es posible emitirle un consejo no pedido, pero este momento obra una solidaridad intelectual, inclusive estratégica, inclusive, presidente Uribe? No aconsejo al presidente Lenín Moreno ninguno. Me sentiría yo faltándole al respeto, de ninguna manera. Lo que sí expreso es que, muy estimados periodistas y muy estimados ciudadanos de Ecuador, la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos, es un valor fundante de la democracia. El terrorismo es destructor de la democracia, de la economía, del empleo, de las familias, es destructor del medio ambiente. El terrorismo no se puede tolerar. El gobierno de Colombia ha dado muy mal ejemplo. Las declaraciones del presidente de Ecuador nos dieron ilusión a muchos colombianos que creemos que con Juan Manuel Santos vamos por un camino equivocado y ese camino ha conducido a este gran deterioro de Colombia. Buen día, mi solidaridad, mi afecto. Recuerden, yo nunca quise bombardear al territorio ecuatoriano ni afectar su soberanía. Allá había un grupo terrorista violando la soberanía de la hermana Ecuador. ¿Nosotros podríamos hacer lo mismo con Guacho? Ustedes lo que necesitan es exigir que haya una acción de los dos países sostenida y permanente contra estos bandidos, sea Guacho, sea Perencejo o sea Sultano. Estén donde estén, queridos amigos. Un abrazo, presidente. A ustedes muchas gracias, muchas gracias. Ok. En Guayaquil, Walter escuchó aquí en la ciudad de Quito y le pido su comprensión porque todavía no le he dado inclusive espacio para que nos salude. Y estamos muy contentos con tenerle a usted. Qué coincidencia. Usted es un valor, es un hombre serio, un académico, muy bien preparado para estos menesteres. Entonces yo quiero saludar a los dos y pedirles una opinión de lo que Uribe Vélez nos acaba de mencionar. ¿Qué opinión tienen ustedes? Vuelvo a repetir para quienes se han integrado a nuestra sintonía, se encuentran con nosotros en Quito el académico Sebastián Mantilla y en Guayaquil el economista muy creíble, excelente ecuatoriano, pundonoroso ecuatoriano como es Walter Spurrier, entendido en materias de todo orden. Quiero las opiniones de ustedes mientras me doy un respiro porque el desafío fue gigante y había que proceder con total educación, consideración. Es un expresidente colombiano. En algún momento tuvo una orden que nos perjudicó tremendamente. Colombia ha sido tremendamente agresiva con nosotros en muchas oportunidades. No sé qué opina Sebastián. Gracias, Gonzalo, un gusto estar aquí. Un cordial saludo a Walter, igualmente a todas las personas que nos escuchan. Usted dice que Colombia ha sido perjudicial por mucho tiempo con Ecuador, pero ha sido, Gonzalo, en cierta medida porque nosotros nos hemos dejado, porque el Ecuador y sus gobernantes se han dejado. Y en muchos aspectos no han tomado la iniciativa frente a Colombia, que es algo que ahora está pasando. Una de las grandes críticas que se puede ahorita aludir al presidente Moreno y más que nada a su equipo ministerial, principalmente el ministro del Interior y el ministro
de defensa es de que, primero, no están preparados, no estaban preparados, y la capacidad de reacción ¿Usted frente dice a nuestro presidente? Sí, al presidente Moreno, de que no han estado preparados y no han tenido... Es que dijo, estaba refiriendo al presidente Santos. No. Entonces le hago a esclarecer. Sí. ¿A quién se refiere usted concretamente? Específicamente al presidente Lenín Moreno y a su equipo de ministros. Claro, hasta el día de ayer, que el presidente Moreno el día de ayer ha reaccionado positivamente y ha dado un giro en torno, por ejemplo... ¿Qué es lo positivo? Lo contundente. Lo contundente y lo positivo son ciertas declaraciones, 3 declaraciones que me parecen fuertes. Primero, el tema de la investigación. Primero, la investigación que está ordenando de alguna manera el presidente Moreno al aporte de la campaña que pudo haber recibido el presidente Rafael Correa. Segundo, el no seguir como garante de las negociaciones con la guerrilla del ELN. El ELN hay que mencionar que tanto como este grupo como el de alias Huacho operan justamente en toda la zona sur-oriente de Colombia y operan en la zona del Alto Mira. Son 7.000, más o menos 7.000 hectáreas donde opera alias Huacho, y es donde ahí posiblemente están los cuerpos de los 3 periodistas. Así es que hacia allá es donde tiene que hacerse una búsqueda intensiva de los cuerpos de los periodistas. Entonces, en este sentido, yo creo que igualmente el presidente Moreno ha tomado la iniciativa positivamente, pero yo le digo que llega tarde. Yo creo que el Ecuador, por ejemplo, en muchos aspectos podría haber tenido, que le digo, una posición mucho más activa desde el primer minuto. Primero, el hecho de establecer, por ejemplo, una relación, un contacto directo con los secuestradores, con delincuentes, con terroristas e incluso narcotraficantes. No son una agrupación política, ya son disidentes que se dedican y que vivieron del narcotráfico y que ahora ven en el narcotráfico una gran posibilidad de hacer dinero. Y creo que en ese sentido, Gonzalo, creo que lo que ha hecho el presidente Moreno en ese sentido como que es acertado. Pienso que no se manejaron bien, por ejemplo, en un principio las negociaciones para rescatar a los 3 periodistas. Creo que después igualmente, justamente en este contacto con el mismo gobierno colombiano, tenía que ser mucho más firme. Y no solo más firme el ministro de Defensa, sino la misma canciller. La canciller tenía que, ni bien pasó esa situación, quién sabe, estar en contacto con la misma canciller, viajar a Bogotá, exigir a Colombia que actúe frente a esta preocupación del Ecuador. Pero cuando usted no conoce nada, cuando usted no tiene gente que está preparada, gente que no es competente, simplemente pasa lo que pasó acá. Y ve usted qué curioso, al principio que sucedió el tema del secuestro se decía, y el presidente colombiano Santos decía, no es que están los periodistas secuestrados en Colombia, sino están en Ecuador. Y por otro lado, Ecuador insistía en que posiblemente estén del lado de la frontera. Gonzalo, está claramente definido, y si usted revisa, analiza todos los informes que existen sobre cómo operan estos grupos terroristas, alias Huacho opera en 7.000 hectáreas del sur de Colombia, específicamente en el área de Tomaco, en el Alto Mira. Ahí vive el señor alias Huacho. Alias Huacho no es que se pasa o se pasó a la frontera y escogió a los 3 periodistas. Tiene gente que opera y que trabaja ahí, disfrazados a veces de civiles, que los tomaron secuestrados y los llevaron donde está, alias Huacho. Es decir, los periodistas fueron secuestrados en territorio posiblemente ecuatoriano por estos terroristas y fueron llevados al área del Alto Mira, y ahí fueron asesinados. Ahí están los cuerpos, y sobre eso debe insistirse para recuperar esos cuerpos. Porque en territorio ecuatoriano, a la altura y en los parámetros territoriales que usted precisa, eso estaba votado de parte de unos y de otros, pero mucho más ocupados por las organizaciones, 7 en total, dicen, de las cuales la 7ª o la 1ª o la 5ª es el pelotón de Huacho. Entonces, ahí ha habido un reparto ante la negligencia de nuestro gobierno y no tan negligencia, sino un apoyo estratégico con su inoperancia de controlar también ese lado sur de la frontera colombiana de parte de todos los gobiernos de Colombia. ¿Desde cuándo calculan ustedes en la academia que Colombia, que estos sectores, estas decisiones se apoderaron del sur colombiano y del norte del Pacífico ecuatoriano, obviamente apuntando a
a la población de Mataje como un último referente, digamos. Esta población abandonada, terriblemente abandonada, no sabía si es de al frente o de atrás, no sabía, y su juventud, su niñez, se gestó bajo esa influencia más bien de la guerrilla, y la vida se ganaron de esa manera, con aprovisionamiento para la guerrilla colombiana y las decisiones colombianas. De esto, ayer el presidente Santos no ha elaborado ningún juicio de valor. Sigue negando. Pero ya ayer nuestro presidente, ¿qué les dijo específicamente para que entienda la colectividad? Como buen académico, interprete el pensamiento del presidente Moreno el día de ayer. Bueno, la decisión del presidente Moreno es un minutito, Walter, le voy a dar la palabra de inmediato a Guayaquil. Tenga la bondad. Gonzalo, desde hace ya más o menos unos 10, 12 años, como Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, hemos estado haciendo estudios puntuales sobre los temas de seguridad, terrorismo y guerrilla. Y en varios de esos hemos visto que, claro, ha ido evolucionando el problema de la inseguridad, no solamente en Colombia, sino en Ecuador. Y se ve que después, cuando se firma el proceso de la paz en Colombia, se da como una reorganización de las fuerzas, tanto en Colombia como igualmente en el borde de la frontera. Y ahí se ve que los que no plegaron al proceso de paz fueron organizándose o formando grupos justamente criminales dedicados a la extorsión, al secuestro, al narcotráfico. Uno de esos grupos es el conformado por alias Guacho, un líder que conoce, que tiene formación militar, que fue miembro de las FARC y que ahora, por ejemplo, aliado con ciertos carteles mexicanos, específicamente con el cartel de Jalisco Nueva Generación, no tanto así como el de Sinaloa. Un tremendo. Tiene 80 hombres, tiene formación, tiene mucho dinero y conoce perfectamente toda la zona. Entonces ellos se mueven sin importar un poco el límite territorial entre la zona del Alto Mira y a veces se mueven hasta abajo, hasta la frontera nuestra, Mataje, etcétera. Y es por ahí donde sacan la droga. Entonces, claro, la reacción de ellos es eso frente a esta un poco de digamos, cambio un poco de este giro de gobierno. Tenemos un nuevo presidente que no está dando, digamos, como alas o dejando el camino libre para que operen. Se da esta como reacción. Es una reacción ante el Estado ecuatoriano y es una reacción ante los ciudadanos ecuatorianos que a través de estas acciones terroristas quieren generar temor. Y frente a eso, me parece positivo que el presidente Moreno haya tomado esas decisiones. Por ejemplo, el hecho de retirar o no seguir garantizando las negociaciones de ELN. Igualmente, ir de manera frontal con operativos conjuntos con Colombia en la zona sur de Colombia. Y yo creo que, Gonzalo, más allá de las críticas que se le podría hacer al gobierno colombiano, al presidente Santos, yo creo que ahorita no hay que caer en una situación de confrontación con Colombia, porque Colombia nos puede ayudar, porque con Colombia podemos cooperar. Y en ese sentido, más bien, lo que yo procuraría... Pero es no ha sido sensible la administración del presidente Santos a colaborar con Ecuador. Gonzalo, ¿por qué? Porque el Ecuador no ha exigido, porque el Ecuador no ha estado preparado para ello, porque en el caso, por ejemplo, de que se da este secuestro, resulta que no sabían los ministros qué hacer, titubeaban incluso en las mismas ruedas de prensa, y es ante ello que después dicen, no, ¿y ahora qué hacemos? Les llaman a Colombia para preguntarles qué hacer, cuando el Ecuador debía saber qué tenía que hacer, y debía incluso operar y accionar de manera urgente en términos de cómo recuperar a los miembros del equipo periodístico, de cómo actuar eventualmente, de decirle a Colombia, mire, señor Santos, podrá usted decir lo que quiera, pero nosotros sabemos que los 3 periodistas están en la zona del Alto Mira, en la zona controlada por alias Guacho. Haga algo, pero si es que no le exige Gonzalo, si no se exige a Colombia, entonces, ¿qué esperamos? Yo creo que siempre esta posición pasiva de esperemos qué hace Colombia, eso creo que ya debería ser una actuación del pasado, y el Ecuador debería tomar la iniciativa y exigir, pero de manera caballerosa, de manera respetuosa, e incluso también pedir cooperación, porque creo que este problema del narcotráfico, si es que no lo hacemos de manera cooperada con Colombia, no se va a tener los resultados esperados. Entrevistado que ha sido por Andrea Bernal de la cadena NTN 24, filial de RCN, potente cadena colombiana, el señor presidente Moreno
anunció ayer que deja de ser garante de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Le escuchamos al señor presidente de la República del Ecuador y enseguida ingresa Walter Spurrier a ofrecernos una primera opinión. He solicitado al canciller. No se olvide usted, Andrea, que gracias a la intervención del Ecuador se logró que el ELN frene su intervención cuando el Papa visitó Colombia, lo cual podía haber sido un anticipo feliz de lo que podría ocurrir. Pero he solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. O sea, en este momento el Ecuador no va a servir como garante para ese proceso de paz. Si es que siguen con actividades de este tipo, no. Pero se habían retomado, ¿se acuerda? Bueno, precisamente por eso he dado la disposición de que ya no más. ¿Hay un plazo? No, enseguida. ¿Y el presidente Santos ya lo sabe? Debería saberlo, creo ya, porque la canciller debe haberse comunicado ya con la señora María Ángela Holguín, que es la canciller de Colombia. Sí. ¿Fue en estos días cuando vino Ayer. ¿Ayer? Ayer. O sea, ayer se toma la decisión que Ecuador no es más garante de este proceso de paz hasta que el ELN demuestre he tomado que la le decisión interesa la paz. Y la señora canciller tiene la obligación de cumplirla. El presidente Moreno cree que alias Guacho, más que un insurgente, es un terrorista, es un narcotraficante, dijo. Es de disfraz que se colocan. Inclusive escuché de un periodista, parece que muy conocido en Colombia y en el mundo, Mervin Hoyos, escuché y que parece que tiene mucho conocimiento acerca del tema. Él es de la organización de secuestrados. Sí, escuché un criterio de que no había habido tal fraccionamiento de las FARC, de que las FARC, un poco con antecedentes, que sería muy largo relatarlos en este momento, que como por antecedentes X conservaban un brazo armado y conservaban un brazo de financiación. Y no sé si sea verdad, habrá que comprobarlo, pero creo que es una hipótesis que tiene algo de asidero con la realidad. Habrá que investigar. Colombia dice que son disidencias de las FARC. ¿Usted los llama terroristas? Sí, son terroristas, son narcotraficantes, son bandidos, son delincuentes. Para el jefe de Estado ecuatoriano, alias Guacho, no es un revolucionario. Esto dijo de alias Guacho. Ha habido una conversación con Guacho y en la cual manifiesta inclusive que no quiere que se le trate con el término de terrorista o narcotraficante, que es un revolucionario. Por Dios, revolucionario, yo fui un revolucionario. Y para mí revolucionario significó siempre ser el mejor individuo, el mejor ciudadano, el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor estudiante, el mejor trabajador. Eso es ser revolucionario. ¿Está nuevamente abierto al diálogo con ellos para recuperar a estos dos ciudadanos? Bueno, yo entiendo que los canales del diálogo siempre están presentes. O a canjear, en forma particular, entonces. lo que no vamos ya es aceptar sus condiciones. Okay. No hay canje. No, no hay canje. Ya nos engañó una vez. Claro, si te engañan una vez, la culpa es del otro. Pero si te engañan dos veces, la culpa es tuya, pues. El señor presidente Lenín Moreno ha anunciado que va a investigar si las FARC. Esto nos llamó profundamente la atención a los ecuatorianos y me atrevo a pensar que fue un error del primer mandatario. Él fue el primer candidato a vicepresidente de la República en binomio con Correa. Y el comprometimiento de unos 400 o 500, aquí precisamente el Mono Jojoy, el desaparecido Mono Jojoy, en las cuentas que estaba rindiendo a la cúpula de las FARC, aparentemente como tesorero de la organización. Ustedes recuerdan que los medios audiovisuales y literalmente los medios impresos ecuatorianos, inclusive los colombianos, resaltamos permanentemente estas expresiones. Cuando el presidente Moreno dice yo no he sabido y voy a someter a un análisis
de autenticidad de las palabras del mono Jojoy, ahí sí que no sabemos qué mala asesoría rescató o practicó, con todo respeto, nuestro mandatario, pero me parece que fue una equivocación. Palacio de Carondelet nos debe una explicación de esto, como que no sabía y que estaban verificando que Correa había recibido dinero de las FARC. Le hago acuerdo, presidente Moreno. Hace un momento acabo de ver un video que me lo pasaba el periodista Fernando Rincón, en el cual evidencia inclusive un testigo de estos protegidos que las FARC entregaba dinero para las campañas del expresidente Correa. Yo pedí que se compruebe su veracidad. Vi unas 2 o 3 imprecisiones allí que también las manifesté. Puede ser así, lo había manifestado, que es una falta de ética a la moral y un irrespeto a lo que debe ser la política. Eso no se ha podido comprobar. Aporte de las FARC al gobierno de Rafael Correa, a la campaña de Rafael Correa. Bueno, pero nosotros lo vamos a investigar y vamos a entregar ese video a las autoridades. ¿A cuáles autoridades podría entregar ese video que todo el mundo ya lo ha visto, si se refiere a esto del mono Jojoy? A ver, Y ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos. Repítale, por favor, ¿y cómo? Porque... Y ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos. Pregunto a producción aquí en la radio si esto fue enviado desde Marte. ¿Por qué es tan oscuro? ¿Y por qué tiene esa sobrecarga, esa saturación? No, pero la televisión ecuatoriana tiene de esta expresión de adhesión económica de parte de las FARC, tiene un buen audio, sí, un buen audio y con imagen y todo. Ojalá nos den en televisión digital rescatando aquello, pero bueno, se colige y se entiende. Voy a Guayaquil porque hay mucho que comentar. Walter Spurrier, ciudadano de gran talante y de gran talento en el puerto principal. De lo que ha oído, ¿qué opinión tiene Walter Spurrier? Si le correspondería ejercitar o crear una crónica de interpretación, ¿qué pondría allí? Bueno, hay muchas cosas que he escuchado desde que comenzó el programa. Así es. Y en algún momento preguntó Gonzalo sobre las opiniones de Álvaro Uribe. Recordemos que Álvaro Uribe ha sido un crítico del acuerdo de paz desde el primer momento, y por lo tanto él está de acuerdo con la posición ecuatoriana de que no seguir siendo garante de conversaciones con el ELN cuando el ELN está trabajando en contra del Ecuador, está actuando en la frontera y nos está afectando. Entonces no corresponde ser garante, y me parece que es una posición correcta que tiene el presidente Moreno. El presidente Uribe defiende el ataque en Angostura. A mí me parece que recordemos que cuando Raúl Reyes estaba en Angostura, él estaba abiertamente en Angostura, recibía gente, emisarios de todo el mundo. Él estaba digamos en un sitio protegido,
porque no era territorio colombiano, y él podía abiertamente recibir gente, e incluso hubo algún evento, creo que con patrocinio del gobierno ecuatoriano, de grupos terroristas en Quito, y se suponía que él iba a hablar vía conexión satelital para dar sus mensajes. O sea, él realmente tenía una posición privilegiada de poder trabajar en el Ecuador, y yo creo que por eso fue pues que lo bombardearon. Por eso fue porque realmente él estaba implantado en ese sector, y desde allí podía trabajar impunemente, o pensaba que podía trabajar impunemente en territorio ecuatoriano. Otra cuestión es que se comenta es el que estaban poco preparadas las fuerzas, eso mencionó Sebastián, poco preparadas la cúpula ecuatoriana para la negociación con las FARC, y sin estar tan de cerca y con tanto conocimiento de causa como Sebastián, yo coincido en esa posición, y algo que me deja un tanto perplejo es de que en una etapa tan temprana de negociaciones, Huacho haya matado a los periodistas ecuatorianos. Matar a los periodistas, ¿qué gana Huacho matando a los periodistas? Más bien él gana teniéndolos como rehenes para conseguir algún tipo de concesión. Y normalmente la parte policial, y esto lo vemos en todos los ámbitos, en los secuestros que se dan en todas partes del mundo, la parte policial más bien lo que trata es de ganar tiempo, que no se dé un desenlace, mientras que encuentra la manera de solucionar el problema. Prometer algo, demorarse en cumplirlo, y a su vez viendo de qué manera logran penetrar las defensas del secuestrador. Entonces, no entiendo ese fracaso, porque es un fracaso de ambas partes. Es un fracaso para el gobierno de no poder rescatar a los periodistas del Diario de Comercio, y es un fracaso de Huacho porque saca matando a 3 inocentes periodistas y se lleva en contra la opinión de todo un país, y más bien ocasiona que se movilicen las fuerzas armadas de ese país para luchar contra él. Entonces hay algo allí que no me cuadra, y no entiendo, y no tengo información de adentro como para entender qué sucedió, pero de hecho eso fue un fracaso de nuestra parte. Eso no igual que el fracaso del otro lado. Ahora, la otra posición... solamente que, Walter, usted me dejaría hacer escuchar a la audiencia, y que usted también escuche lo que yo, previamente a esto, hablaba con el periodista colombiano que vino a hacer causa común con una gran cantidad de comunicadores de la Nación del Norte y los nuestros. Planteó una convocatoria a irnos a la fuente, a seguir con nuestra tarea y nuestra misión. Pero naturalmente cundió ya el temor el instante en que ocurrieron asuntos bastante graves. Pero días anteriores, esta emisora, la cadena Democracia, rescató la visión que tenía Ervin Hoyos, el periodista anfitrión o convocante, que habló sobre la permisividad que tuvo el gobierno de Rafael Correa con el grupo irregular de las FARC, y dijo precisamente, le aconsejó, si se puede decir así, no cometas ese error, Huacho, entrega a los periodistas, lo dijo aquí en la cadena Democracia vía telefónica desde la ciudad de Bogotá, antes de su viaje hasta Quito, Ecuador, y no sabemos si este momento se encuentra ya en Esmeraldas o ha retornado a Bogotá. Pero Ervin decía lo siguiente: yo creo que aquí tenemos que desvirtuarle a Huacho que los periodistas no son elementos de presión para generarle acciones a un gobierno. O sea,
A un gobierno no le importa qué pasa con un periodista. El gobierno ecuatoriano lo ha hecho de manera tal vez solidaria, pero no son la herramienta para generar este tipo de acciones. Así que Guacho se equivocó, tiene que replantearse esta acción, liberar inmediatamente a estos periodistas. No caliente más la zona, Guacho. Libérelos, entréguelos. Vamos a ir un grupo de periodistas extranjeros allá para que nos los entregue. Y quédese allá tranquilito que usted nos entrega a los periodistas y la cosa se calma. De lo contrario se va a volver esto un polvorín y lo van a buscar hasta cazarlo. El asunto obviamente se está cumpliendo, pero como usted se pregunta, economista Spurrier, ¿qué pasó entre esta intencionalidad y lo que finalmente ocurrió? Mataron a nuestros compañeros. ¿De qué se fatigó? ¿De qué se cansó? ¿Qué le molestó a este delincuente loco? Inmaduro. Un hombre con el que no se puede tratar ni convenir absolutamente nada. O aquí, ¿quién empujó, digamos, a interrumpir el proceso de diálogo que habría salvado seguramente la vida de nuestros compañeros? Estas son las interrogantes que nos formulamos todos, y usted acaba de hacerlo también, economista Spurrier. Sí, así es. Ese es un interrogante y demuestra que en el gobierno no han estado preparados porque no ha habido un equipo que ha estado en la posibilidad de entrar en esas negociaciones. Y como digo, ahí normalmente lo que se busca es ganar tiempo. Y ejecución de los colegas del comercio fue en muy corto plazo, muy pocos días después de que fueron secuestrados. Allí algo falló enormemente. Otro punto que se mencionó fue su pregunta, Gonzalo, sobre si nosotros podríamos hacer lo mismo con Guacho de lo que hizo Uribe con Raúl Reyes. La situación es distinta, porque como el Ecuador le había concedido a Raúl Reyes ese territorio de angostura para que opere a sus anchas sin que intente las autoridades ecuatorianas delimitar su accionar, y donde él incluso podía ir a Quito a visitar gente, a ver atención médica, a distraerse, o sea, él estaba totalmente protegido. Él estaba asentado allí, entonces había un sitio donde se podía ir y bombardear. Guacho no está en esa situación, a él lo están siguiendo las autoridades. Él lo que tiene es un territorio donde de alguna manera controla, un territorio del cual extrae jóvenes para que se incorporen a su banda delincuencial, un sector donde lo opera el narcotráfico y donde la población de alguna manera se beneficia de eso también, porque son los que cultivan la droga, son los que cuidan por allí, son los que transportan por allá. Entonces, él se mueve como pez en el agua. Entonces, eso es como tratar de echar una bomba en el océano. Entonces, en ese sentido, él no tiene un sitio fijo, probablemente no duerme en el mismo sitio más de 1 o 2 noches seguidas. Entonces, en ese sentido, es una tarea más complicada. Y además hay otra cosa. Guacho pues no es ningún Napoleón Bonaparte. O sea, si a Guacho lo agarran, eso no significa que se acaban las bandas. Las bandas van a seguir, porque hay el negocio del narcotráfico, tienen el control de ese territorio, tienen el control de esa población, y por lo tanto, el asunto, más allá de lo simbólico que sería agarrar los Guachos y sentirnos que hemos hecho justicia entre la muerte de los habrá más Guachos. El hecho es de que hay que ver la manera de erradicar ese negocio de narcotráfico. No nos ayudó, obviamente, que el presidente Correa elimine la supervisión de los vuelos aéreos ilegales que hacía la Fuerza de Estados Unidos en la base en Manta. Eso ha significado la proliferación de vuelos desde el Ecuador hacia Centroamérica, hacia México, porque ya no estamos en capacidad de controlarlos. Nos ha ayudado de alguna manera a ver que reanudar ese tipo de controles. No creo que los Estados Unidos esté interesado a estas alturas, ya tendría que haber encontrado otras soluciones, pero en todo caso tenemos de que reducir, desalentar el de que se utilice el territorio ecuatoriano
para este tipo de maniobras y de que en todo caso se alejen del territorio costero porque les va a costar mucho. Tenemos que regalar el control de nuestra frontera. Al presidente Santos, Walter, al presidente Santos, Sebastián, distinguido público, parece que le estorba el galardón que anda exhibiendo, el galardón universal, el premio mayúsculo como autor de la paz colombiana, que arroja estos resultados que son francamente risibles, indignantes. Y él no quiere ocuparse de su misión, de su rol, de su papel. No ha actuado con nosotros como un presidente hermano del presidente Moreno en este caso. Entonces, no podemos confiar, digamos, en su voluntad. Y lo que diga está interrumpido por el Premio Nobel de la Paz, que es la presea que a él le estorba para actuar como ser humano y como un presidente solidario, como un buen vecino, porque él ya nos debió hace rato haber entregado los cadáveres de nuestros compañeros, que es lo que más nos indigna a los ecuatorianos. No tenemos a quien ni siquiera enterrar. Ayer estuvimos en un acto muy bien ideado. Se pasó Mauricio Rodas entendiendo e interpretando el pensamiento de los quiteños. Ya lo vamos a ofrecer más adelante, una grabación audio-video de este evento. Pero entendamos, señoras y señores, el señor presidente Santos no ha colaborado con el Ecuador como estaba en obligación de hacerlo. Esto consultamos al presidente Uribe, al expresidente, que en Colombia tienen la usanza o la costumbre de considerarles presidentes, después de que esta fue, no obstante, Sebastián, algún comentario respecto de la actuación del presidente Santos que motivó la reacción de nuestro presidente Moreno ayer, ya denotándole un grave resentimiento, porque nos han engañado, porque las cosas no se han manejado con solidaridad y con empeño. ¿Dónde están los cadáveres? Si los mataron en territorio colombiano, él tiene una obligación ética, moral de líder de la nación colombiana, gente generosa, sensible como nosotros. Tenga la bondad, un parecer suyo nos parece oportuno, académico Sebastián Mantilla. Gonzalo, gracias. Si es que de alguna manera uno no tiene un interlocutor que actúa o que debería actuar como nosotros pensamos, guiados, como le digo, por la solidaridad, por la preocupación, la sensibilidad que implica este gran pesar para el Ecuador. Eso es lo que yo un poco vuelvo a repetir lo que ya decía antes. Si no tenemos a alguien que un poco se preocupa por las grandes preocupaciones que tiene el Ecuador, hay que exigirle. Entonces yo creo que el gobierno ecuatoriano no ha actuado con firmeza. Creo que principalmente sus ministros que están a cargo de las áreas de Ministerio del Interior y Defensa tampoco han actuado de esa manera, incluso la misma canciller. Porque, Gonzalo, si es que no actúa el presidente Santos como deberíamos, uno debería exigir. Entonces, ¿hasta cuándo esperamos que la canciller se pronuncie y diga, bueno, señor Santos o el mismo presidente, ¿cuándo nos entregan los cuerpos de nuestros periodistas que están específicamente en la zona del Altomira donde usted opera, donde ahí los asesinaron, hacia donde ustedes los llevaron? ¿Cuándo nos entregan? Entonces yo creo que en el caso, por ejemplo, del Ecuador, en muchos aspectos, Gonzalo, se ha quedado atrás en los temas de seguridad. Yo rescato las palabras del expresidente Uribe en el sentido de que el tema de la seguridad es, tal vez yo diría, un patrimonio intangible importantísimo que tiene una nación. Que así como hay que pensar en el tema de brindar trabajo, brindar, que le digo, atención a través de buenos servicios, se necesita garantizar la seguridad. Es un patrimonio fundamental para que funcione la economía, para que podamos caminar tranquilos por las calles. Y creo que en ese sentido
no conviene, como le digo, manejarnos como nos hemos venido manejando, sino dar un giro de 180 grados, un giro importantísimo de cómo debe seguir manejándose la política exterior y por otro lado los temas de seguridad. Creo que en ese sentido también, Gonzalo, es menester que algún rato, por ejemplo, se actualice el mismo plan, por ejemplo, los planes estratégicos que tiene el país, para que se le dé el debido peso a los temas de la seguridad. No puede ser que simplemente el tema del Plan Nacional de Desarrollo, del buen vivir que teníamos antes, le ponga como un punto ya, digamos, muy leve al tema de la seguridad. La seguridad tiene que ser un tema importante. Ve usted, Gonzalo, por ejemplo, y aprendamos de las experiencias. ¿Qué tiene Colombia en términos de planificación? Su plan de desarrollo incorpora de manera importantísima el tema de la seguridad y el combate al terrorismo y demás. Y eso se refleja en una serie de acciones que tienen que hacer las distintas carteras de Estado. Claro que, por ejemplo, en el caso de Colombia, yo le diría a Gonzalo, el presidente Santos está preocupado un poco por cómo salir airoso de su gestión de gobierno. Está preocupado básicamente por sus propios intereses. Tiene muchas críticas porque le digo que aunque el proceso de paz es una iniciativa interesante, el problema del proceso de paz en Colombia fue la ejecución del proceso de paz. Fue fallida la ejecución del proceso de paz. No se ha ofrecido lo que se ofreció, el tema de la reforma agraria, no se ha ofrecido las obras, por ejemplo, en temas de electrificación, carreteras de acá. Y usted ve que los poblados, por ejemplo, donde están ahorita operando estos grupos narcoterroristas, son poblados totalmente olvidados. Miren el caso, por ejemplo, usted se pasa la frontera a Colombia y regresa, por ejemplo, a las poblaciones que están en frontera, digamos, San Lorenzo y las otras, Mataje y demás. Son incluso población afrodescendiente, que yo le diría que incluso son parte de la misma, tienen unas mismas es una sólida comunidad, una sólida comunidad cultural. Y entonces en ese sentido son pueblos olvidados. Entonces si usted no tiene presencia del Estado, sí, y peor aún, no tiene presencia militar ni policial, es obvio que eso de alguna manera tienda a proliferar. Creo que, como decía Walter Spurrier, hay que atacar un poco a las causas del narcoterrorismo, del narcotráfico, y para ello se requiere no solamente leyes, sino también acciones frontales de parte de los mismos ministerios que tienen que ver defensa e interior. Nos piden decenas de oyentes, centenares, y la voluntad social es volver a escuchar la entrevista con el expresidente de Colombia, pero presidente vigente para los colombianos, porque ellos acostumbran ese tratamiento a sus exmandatarios. Presidente Uribe, nosotros decimos expresidente Hurtado, expresidente. Bueno, son costumbres, la forma como las poblaciones crecemos con esas buenas costumbres de respeto a nuestros exmandatarios. Ustedes, señoras y señores, van a escuchar lo que tomamos la iniciativa de averiguarle a Uribe, el presidente Uribe, lo siguiente. Vamos a ver, incluso yo le dije que él tomó por sí solo, sin consultar a nadie. Ustedes recordarán, época de la presidencia de Rafael Correa, ¿no? Tomó la decisión de bombardear el territorio ecuatoriano y acabar con un espacio concedido, eso se vio claramente por el presidente Correa. En ese tiempo, el mandamás terrible que era en el Ecuador. Entonces, de eso también le hicimos acuerdo, con la frontalidad que nos caracteriza, pero con la humildad que tenemos que exhibir ante ustedes, señores oyentes ecuatorianos y señores oyentes colombianos. Esto fue lo que le precisamos al señor expresidente de Colombia. Bien, la decisión del presidente Lenín Moreno, nosotros hemos dicho desde hace mucho rato, si el terrorismo ve que lo llaman a dialogar sin suspender las actividades criminales y que lo que le ofrecen es pura impunidad, entiende que eso no es un llamado a la paz, sino una rendición democrática para darle más espacio al terrorismo. Y lo que hace esa impunidad es
multiplicar las acciones del terrorismo. Por eso nos parece correcto que Ecuador reclame frente a todas estas circunstancias y que impida que se lleve ese diálogo allí mientras no haya condiciones sinceras que cesen la violencia. Y me da mucha pena tener que decir esto, la circunstancia de que Guacho sea nacido en cualquier pueblo colombiano o en cualquier comunidad ecuatoriana, no en ningún momento atenúa la responsabilidad del gobierno colombiano de haber permitido con la impunidad este crecimiento de los grupos terroristas. El terrorismo hay que combatirlo, independientemente de dónde hayan nacido sus integrantes, porque el terrorismo finalmente no tiene fronteras territoriales ni límites éticos. El terrorismo es oportunista. Un día se quiere cobijar en el territorio de un país, esperando que ese país lo proteja. Pero al siguiente día, cuando se siente, o con toda la fuerza para desafiar ese país, o se siente que ese país no le da impunidad, entonces el terrorismo también ataca a ese país. Me da pena decirlo, pero usted, cuando vio que el exmandatario tenía otras intencionalidades, comenzó a auscultar los verdaderos propósitos y acuerdos a los que había arribado, no solamente por el $500,000, sería más, sería menos, que le ubicó el desaparecido Mono Jojoy en las cuentas de la campaña presidencial de Correa. Usted no se quedó en silencio siendo mandatario titular, aunque usted también no pudo instrumentar, organizar algo que nos motivó a agradecerle de comienzo, que iba a crear una estructura, un dique defensivo para que no se pasen las FARC a territorio ecuatoriano. Usted recordará, presidente Uribe. Pero eso no ocurrió. Ahora, ¿qué le parece esta posición de nuestro presidente? Creo que sí. Yo lo que le quería preguntar, ¿sí? ¿Estamos al aire? Sí, estamos retomando la llamada telefónica. La parte principal. A ver, queridos amigos, ustedes estaban preguntando por dos cosas o por tres. Por el tema de los dineros de la FARC. Así es. En su momento se denunció. Eso es lo que aparece en los mismos computadores de la FARC. Segundo, están preguntando por el tema de que no había contención. El gobierno mío hizo un gran esfuerzo en la frontera y en todo el territorio de Colombia. Y prueba de ello fue la disminución del narcotráfico, que es el combustible de todos estos criminales. Y Colombia iba mejorando, y si hubiéramos continuado esa política, estoy seguro que no habría grupos criminales colombianos hoy haciendo el daño que le han hecho al hermano Ecuador. Tercero, quiero repetirle a los oyentes, al gran pueblo hermano de Ecuador, yo nunca tuve la intención de bombardear Ecuador ni de afectar su soberanía. Nosotros procedimos contra unos terroristas que usurpaban el territorio de Ecuador. Eso sí que violaban su soberanía y que desde allá tenían controlado el secuestro de Ingrid Betancourt, de 3 norteamericanos y el secuestro de muchos colombianos. Uno quisiera hoy que hubiera una gran voluntad de Juan Manuel Santos de combatir el terrorismo, que no la tiene. Lo que ha hecho es tener indulgencia con el terrorismo. Y uno quisiera hoy que hubiera un gran acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno de Colombia para combatir el terrorismo. Cuando los gobiernos democráticos, todos a una, se dan a la tarea de combatir el terrorismo, pues no hay que implementar acciones unilaterales. Soy claro en eso, amigo. Presidente Uribe, lo que le pido es compararles la misma situación que usted advirtió en suelo ecuatoriano se había instalado el difunto número 3 en ese tiempo número 2 de la guerrilla de las FARC, con aquiescencia del señor presidente Correa de ese entonces. Y entonces procedieron ustedes a
prácticamente a invadir, por breves minutos cumplieron una tarea de combate prácticamente y acabaron con ese nicho de miembros de alto nivel que penetraban frecuentemente a tierra ecuatoriana a hacer sus cosas, a hacer sus diligencias revolucionarias. Usted los exterminó prácticamente ese campo cedido por Correa. Y entonces nosotros le pregunto yo en buena onda, señor presidente Uribe, ¿podríamos hacer lo mismo? ¿Qué nos diría el presidente Santos si nosotros bombardeamos los territorios colombianos y castigamos al criminal que nos tiene complicados? Amigo, mire, muy breve. Primero, he dicho 1000 veces y repito hoy, yo nunca tuve la intención de proceder contra el territorio, contra la soberanía de la hermana patria ecuatoriana. Si así lo entendieron, pido de todo corazón que comprendan y que reflexionen, que nunca, y acepten mis excusas, yo nunca quise proceder contra el territorio, contra el hermano pueblo ecuatoriano, contra su soberanía. Segundo, llame eso una acción unilateral contra el terrorismo. Tercero, ¿cómo se evita? Cuando los países democráticos asumen unas políticas comunes para derrotar el terrorismo, especialmente aquel terrorismo que está en las áreas de frontera. Cuando esa decisión la toman los países democráticos, se evitan acciones unilaterales. Creo ser suficientemente claro. Si tuviera una última pregunta, con el mayor gusto, si no me tengo que despedir, porque tengo unos compromisos en el Congreso Nacional de Alcaldes en Cartagena. ¿Qué nos aconseja, presidente Uribe, después de su primera batalla contra las FARC, que determinó otros rumbos de esta organización? Ahora nos quieren tomarse con nosotros. Recuerden ustedes, la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. El pueblo ecuatoriano no merece la agresión terrorista. Mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano, con su gobierno, con ustedes, estimados periodistas, y la firmeza ecuatoriana contra el terrorismo ayudará mucho a que se supere este problema que infortunadamente ha contado con la indulgencia del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia. Y Santos, ¿cómo querrá convalidar la presencia o escenario abierto con toda la buena fe y buena voluntad por el presidente ecuatoriano para el tema del ELN? ¿Tiene razón entonces nuestro mandatario de decir hasta aquí nomás porque ustedes no son leales en Colombia con nosotros, en la cúpula colombiana con nosotros? ¿Para qué integrar en este pecadazo al pueblo colombiano que tanto queremos? Desde que conocí esa decisión del presidente Lenín Moreno, le he apoyado. Ahí está mi pronunciamiento en las redes sociales. Es totalmente válido, comprensible la decisión que ha tomado el gobierno ecuatoriano con esta acción violenta contra Ecuador. No, Ecuador tiene todo el derecho a decir, suspendo el permiso para que esos diálogos se desarrollen en este territorio. Además, yo creo que eso sí es ofensivo, que Juan Manuel Santos trate de atenuar, trate de justificar, trate de despreciar su propia responsabilidad, diciendo que no, que fue que el Guacho nació allá. Hombre, por favor, no se puede rayar en el cinismo, queridos amigos. Pero mi saludo a todos ustedes, al pueblo ecuatoriano. Perdone, presidente, pero no nos debe Colombia entregar los cuerpos, porque los mataron en territorio colombiano. Hombre, si tienen esos cuerpos, que los entreguen. Claro, querido periodista, si tienen esos cuerpos, que los entreguen, por supuesto. ¿Usted cree que está en manos de Santos aquello? No sé si los habrán encontrado o no.
No conozco esos detalles, amigo, y me sentiría mal dando una opinión sobre unos aspectos que no conozco. Pero toda la solidaridad en la lucha contra el terrorismo. ¿Qué le aconseja el presidente Moreno? ¿Qué le aconseja a nuestro mandatario si es que le es posible emitirle un consejo no pedido? Pero este momento obra una solidaridad intelectual, inclusive estratégica, inclusive, presidente Uribe. No aconsejo al presidente Lenín Moreno ninguno. Me sentiría yo faltándole al respeto, de ninguna manera. Lo que sí expreso es que muy estimados periodistas y muy estimados ciudadanos de Ecuador, la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos, es un valor fundante de la democracia. El terrorismo es destructor de la democracia, de la economía, del empleo, de las familias, es destructor del medio ambiente. El terrorismo no se puede tolerar. El gobierno de Colombia ha dado muy mal ejemplo. Las declaraciones del presidente de Ecuador nos dieron ilusión a muchos colombianos que creemos que con Juan Manuel Santos vamos por un camino equivocado y ese camino ha conducido a este gran deterioro de Colombia. Buen día, mi solidaridad, mi afecto. Recuerden, yo nunca quise bombardear al territorio ecuatoriano ni afectar su soberanía. Allá había un grupo terrorista violando la soberanía de la hermana Ecuador. ¿Nosotros podríamos hacer lo mismo con Guacho? Ustedes lo que necesitan es exigir que haya una acción de los dos países sostenida y permanente contra estos bandidos, sea Guacho, sea Perencejo o sea Sultano, estén donde estén, queridos amigos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Pay les presenta un homenaje a los niños. ¡Celebramos a los niños!